Bien, hermanos, vamos por favor a orar para el tiempo de predicación. Amén. Señor, te agradecemos por el tiempo del canto congregacional y las lecturas que hemos tenido al principio. Te ruego ahora, Señor, que nos des gracia para el tiempo de predicación. Suple mi carencia, Señor. Concede a mi hermano atención para que pueda retener, comprender y luego aplicar. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ubíquese primera de Pedro 1, versículo 14 hasta 17. Ese va a ser el pasaje de estudio del día de hoy, mis hermanos. Vamos a ver la responsabilidad de la santificación del creyente comprendida. Bien, la semana pasada, los que han estado o están siguiendo la serie de primera de Pedro, hemos hablado del privilegio de la salvación y que es del Señor. Cuando hablamos de salvación hemos insistido, hermano, a que usted pueda verlo de forma integral. Salvación es todo el proceso, el plan de Dios para su pueblo, que inicia en la elección y termina en la glorificación. Ahora, el creyente tiene ese privilegio. Es más privilegiado, dijimos, que los profetas del Antiguo Testamento. Somos más privilegiados que aquellos a los que no les fue predicado el Evangelio. Somos más privilegiados que los ángeles. Y eso dijimos, hermanos, que trae consigo una responsabilidad. Hemos introducido cuál es la responsabilidad, la santificación. Ahora vamos a ver hoy día la parte práctica de nuestra responsabilidad en el marco de la salvación, es decir, en la santificación. Esta responsabilidad, y lo digo ya de entrada, no es para salvarnos, sino que es la evidencia de ella. Esto es, mis hermanos, la santificación. Permítanme dar la definición de J.C. Wright al respecto. Dice: la santificación es aquella obra espiritual interna que el Señor Jesús obra a través del Espíritu Santo en aquel que ha sido llamado a ser un verdadero creyente. Jesucristo no solo lava sus pecados con su sangre, sino que también los separa de su amor natural al pecado y al mundo, poniendo un nuevo principio en su corazón, que le hace apto para el desarrollo ahora de una vida santa. Aquel que se imagina que Cristo vivió, murió y resucitó para obtener solamente el perdón y la justificación de los pecados, aún tiene mucho que aprender. Cristo no solo los ha librado con su muerte de la culpa de sus pecados, sino que también al poner en sus corazones el Espíritu Santo, los ha librado del dominio del pecado. Hermanos, la santificación entonces es el resultado y consecuencia inseparable de la regeneración. La santificación, hermano, entonces, esto ya lo hemos abordado en la carta a los Gálatas, es algo por el que el creyente es responsable. Los cristianos, los creyentes, no son como las demás personas. No están muertas espiritualmente, sino que están vivos para Dios. Han sido vivificados para Dios. Tienen luz, tienen conocimiento y un nuevo principio en sus corazones. O sea, una nueva disposición para hacer la voluntad de Dios, para vivir en santificación. O sea que, si no vives en santidad, ¿de quién será la culpa, mi hermano? ¿A quién podemos culpar si no es al mismo cristiano? A ese y solo a él Dios le ha dado gracia, le dio una nueva naturaleza, le ha dado un nuevo corazón. Así que no tendrán excusa alguna para no vivir para la alabanza del Señor. En este punto, hermano, muchos fallan con mucha frecuencia en su teología. Confunden la regeneración
miserables, vidas desprovistas de consuelo. El apóstol Pedro inicia diciendo, como hijos obedientes. Leemos el versículo 14, dice, como hijos obedientes. Así inicia el apóstol Pedro, hermanos. Ahora, somos alrededor de 7.000 millones de personas que habitamos este planeta, hermanos, la cual cada uno de ellos de un contexto diferente, lenguas diferentes, razas diferentes, culturas diferentes, fe diferentes, y todo esto, hermano, estas distinciones hacen que las personas en un mayor o menor grado asuman la vida de una manera diferente. ¿Por qué? Porque tienen diferentes cosmovisiones. Una cosmovisión es el conjunto de opiniones, es el conjunto de creencias que conforman la imagen o el concepto general del mundo que tiene una persona. O sea, es la manera de vivir la vida de una persona. ¿Por qué vivimos como vivimos, por ejemplo? ¿Por qué asumimos una manera de vivir? Bueno, según la cosmovisión que usted tenga de la vida. Y la Biblia, desde que inicia hasta que termina, enseña que tenemos básicamente dos formas de ver la vida. Una arraigada a la Escritura y la otra es contraria a ella. Y la Biblia también enseña, mis hermanos, que estas dos formas de ver la vida son sostenidas por dos tipos de personas. A unos la Biblia le llama hijos de Dios y a otros les llama hijos del diablo. Suena duro, hermano, pero es la enseñanza que provee la Biblia. Ahora, hay otro camino que enseña la Iglesia romana, que ha hecho creer a muchas personas que todos somos hijos de Dios. Un universalismo redentivo se llama eso, que todos somos hijos de Dios. Por supuesto, hermano, que esto suena mucho más bonito, pero hay un problema, que esto conducirá al infierno a muchos que creyendo ser hijos de Dios no lo son. Ese es el peligro de esta falsa doctrina. Primera de Juan 3, versículos 7 al 10, nos dice la Escritura: hijitos, nadie os engañe. Y mira los parámetros del que es hijo de Dios y no lo es. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, sea quien sea y sea lo que su boca diga, dice la Biblia que es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Por supuesto de que esto no habla de perfección, pero sí de una vida sincera. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Bueno, marque esa palabra. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, dice la Biblia que no es de Dios. Pedro inicia, hermanos, este pasaje, esta porción, diciendo como hijos obedientes. Esta es la forma como lo traduce Reina Valera. Pero en el original literal dice como hijos de obediencia. Ahora, pastor, ¿importa esta distinción? ¿Cuál es la importancia de este juego de palabras? ¿Importa? Sí, importa mucho, hermanos. El apóstol Pedro está usando aquí un modismo, una expresión hebraica
advierte de algo que debe estar muy presente en todos nosotros. Estos de quienes el Señor está hablando eran judíos. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver? Ya lo dijo el apóstol Pablo, eran los guardianes de la revelación de Dios. Eran aquellos a los cuales Dios se había revelado. Esto, hermanos, es un llamado de atención para todos nosotros. No cometa usted, no cometamos el error de conformarnos solo externamente por el hecho de pertenecer a una iglesia local bíblica o de conocer todos los distintivos reformados. No cometamos el error, mis hermanos, de que por el solo hecho de formar parte de una iglesia bíblica, ya soy parte de la iglesia universal invisible. Si bien es cierto, todo aquel que no es promotor de la sana doctrina no es un verdadero hijo de Dios, igual de cierto, hermano, es que no todo aquel que promueva o hable sana doctrina es un hijo de Dios. Así que tenga mucho cuidado. Entonces, esta exhortación es un mandato del apóstol Pedro. ¿A quiénes va dirigido esto, hermanos? A los hijos de obediencia. Esto no es para todos. Este mandato solo está dirigido a aquellos que obedecen constantemente a Dios, a aquellos que obedecían a la justicia de Dios, no a los que practicaban continuadamente el pecado. Esto es para los hijos de Dios, no para los hijos del diablo. Y estas exhortaciones que vamos a ver esta mañana, mis hermanos, están resumidas en aspectos que son tres: la mortificación del pecado, segundo, la búsqueda de la santidad, y luego una conclusión natural a todo esto: vivamos conforme a lo que hablamos, a lo que confesamos. Ahora, hermanos, si bien es cierto, estas actividades tienen una relación inseparable, o sea, toda búsqueda de santidad incluye el que yo muera a mis pecados, y también todo aquel que quiera dejar su pecado incluye el que busque la santidad. Vamos a indicar la mortificación del pecado como el aspecto negativo, o sea, yo estoy negando algo, y la búsqueda de la santidad como el aspecto, digamos, positivo, estoy buscando algo. Vamos, ahora, la mortificación del pecado y la búsqueda de la santidad en boca de Pedro son características que deberían encontrarse en los hijos de Dios. Por lo tanto, hermanos, este pasaje en cuestión que vamos a ver el día de hoy debería impulsar nuestras vidas y debería también ayudarnos a examinar nuestra fe. Veamos el primer punto, la mortificación del pecado. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. El apóstol Pedro aquí da a entender que los que ahora son hijos de Dios, cuyo rasgo es la obediencia, y antes, ¿cómo eran? Eran dominados por sus deseos. ¿Por qué? Porque estaban en su ignorancia. ¿Qué es lo que quiere decir Pedro entonces con eso de que estaban en su ignorancia? Pedro está diciendo que estos creyentes, que antes eran unos paganos, tenían un estilo de vida dirigido por conformarse a los deseos de su corazón. O sea, típico de un hijo de desobediencia. Pablo lo dice en un tono muy similar. Efesios 4, 17 y 18, Pablo dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles
ignorancia, la vanidad de la mente, con la forma de obediencia de un individuo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. No es cosa menor, mis hermanos. Muchos dicen, ¿por qué tanto estudias? ¿Por qué tanta doctrina? Bueno, aquí es una respuesta para ello. El estilo de vida, entonces, de un creyente es habitualmente encontrándose en pie de lucha, mortificando habitualmente su pecado. Debido al pecado que aún mora en nosotros, vamos a ser movidos continuamente, hermanos, a actuar según nuestros propios deseos. Vamos a ser tentados para caer por causa del pecado que mora en ti y mora en mí. Ahora, esto, hermano, no anula una realidad. A veces, ¿no?, tenemos una idea muy romántica del pecado. Creemos que porque somos creyentes, bueno, Dios va a entender si caigo, total, Él me perdona. Eso es verdad, pero también es verdad, hermano, que los pecados que cometen los creyentes acarrean también consecuencias terribles y horribles. No encuentro más claro en el artículo de fe, dicho de otra manera, en el párrafo 3, en el 17, dice el artículo de fe nuestro: y aunque los santos, escúchate, hermano, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, y mire la consecuencia de esto, por lo que incurre en el desagrado de Dios, entristecen a su Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos, se le pone duro el corazón y les hiere la conciencia, lastiman a otros, escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo. Está hablando de que van a ser guardados, pero mira las consecuencias terribles del pecado de un creyente. Pablo, por eso que más adelante, pero Pedro dice más adelante, a esta lucha lo llama como una batalla, mortificar los pecados, que va de la mano con abstenerse de los deseos. Mortificar el pecado, hermanos, en términos bíblicos, es abstenerse de los deseos que teníamos antes de tu conversión. Dice, por lo cual ellos andaban y vivían conforme a sus deseos por la ignorancia que en ellos hay. La vida del creyente, hermanos, es una vida de lucha con su pecado, equipado por el entendimiento de las doctrinas, llevado a cabo por el abandono y la resistencia a los deseos de su carne. Más adelante Pedro dice en el 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, acá está la clave, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, que aunque ya no practican una vida de pecado, pueden caer en la tentación y pecar. De ahí que la Escritura es enfática, hermanos, en mortificar el pecado. Y Pablo también lo afirma en varios pasajes. Por ejemplo, hemos leído uno en el 2 de Efesios, versículo 1 al 3. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por lo cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellos. Bueno, ¿ves cómo la Biblia entonces deja claro la distinción entre los hijos de desobediencia y los que no lo son? La distinción entre hijos de Dios e hijos del diablo es que para los hijos del diablo el pecado siempre es su estilo de vida, siempre es su práctica, no así en los hijos de obediencia, los cuales de todas maneras sí pueden caer, sí pueden ser tentados y sí pueden pecar contra Dios, pero justamente contra esto están ellos equipados y deben luchar y deben hacer morir sus pecados. Cristiano, te pregunto, ¿vives tú una vida entonces en la que luchas contra el pecado? ¿Vives tú para mortificar el pecado? Es una realidad en tu vida la cuestión de mortificar el pecado. Te pregunto, hermano, ¿sufres tú con tu mal genio, con tu lengua impía? Te decía, Pedro acá habla en esta primera parte de el hecho de que el creyente mortifique su pecado. Ahora, mis hermanos, cuando uno ve, acude a la Escritura y ve esto como una realidad en los hijos de obediencia, te preguntaba, ¿esto, hermano, es una realidad en tu vida? ¿Tú te ves, mi hermano, pero sinceramente, luchando con tu mal genio? Con tu lengua impía, con tu chisme? ¿Tú te ves, hermano, luchando con tu murmuración, con tu odio, con tu libertinaje, con tu lascivia oculta, con tu falta de fe? ¿Te ves tú ahí luchando y en pie de guerra con tu envidia? ¿Te ves tú luchando, hermano, con tu corazón duro ante las cosas del Señor? ¿Te ves tú luchando con tu hedonismo, amor al placer? Y tú le ruegas al Señor que te libre de ellos y a la par estás luchando con todas tus fuerzas, apoyado en Él para mortificarlo. Hermano, tú piensas sinceramente en esto. Es una realidad en ti, creyente. Bueno, usted debe pensar mucho en esto. Piense en ello, mi hermano, y si no así, ruéguele al Señor y confíe en el poder de su fuerza. El segundo aspecto que el apóstol Pedro acá nos muestra es la búsqueda de la santidad. Dice, 1 Pedro 1:15, si no, o sea que hay una diferencia de los que viven en ignorancia como hijos de desobediencia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea, acá Pedro muestra otro estilo de vida, que en lugar de
nosotros, sino que es la santidad de Dios. Definir santidad solamente como separación es un concepto demasiado etéreo. Pastor, mejor separado del mundo. Muy bien, pero te pregunto, ¿qué significa eso realmente? ¿Qué significa separado del mundo? Ahora que yo me separo del mundo, quedo como una pieza sin un lugar fijo, sin una ley que me gobierne. Muchos viven vidas no santas por la cosmovisión romántica que tienen acerca de la santidad. Santidad sí es separarnos, pero ¿de qué? Del mundo. ¿Qué significa eso? De una cosmovisión, de un cuerpo de preceptos, para ahora vivir otra cosmovisión más alta y ser gobernada por otro conjunto de leyes. Cuando vemos el caso de los legalistas, por ejemplo, que leímos al principio, en la cual le dice que son hijos del diablo, ¿qué hacían ellos, hermanos? Ellos imponían, ¿verdad?, reglas externas, extras a lo que decía la Escritura. Ellos imponían otras reglas extras a lo que ordenaba la Escritura para su pueblo. Reglas que ni siquiera ellos podían cumplir, que eran antibíblicas. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Colosas, una vez más en el 2, versículo 20, yo leo en una traducción un poco más ampliada, le dice: ustedes han muerto con Cristo y Él nos ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como: no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples en seres humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos, o sea, los deseos de la carne. R.C. Sproul dice al respecto: de alguna manera, dice, hemos fallado en escuchar las palabras de Jesús de que no es lo que entra a la boca lo que contamina a una persona, sino lo que sale de su boca. Aún queremos hacer, dice él, del reino de Dios un asunto de comidas y bebidas. Pregunta él: ¿por qué son tan comunes estas distorsiones a los cristianos? La única respuesta que puedo dar es el pecado. Nuestras marcas de piedad, advierte, pueden ser en realidad marcas de impiedad cuando hacemos primario lo secundario y arrancamos de forma desproporcionada detalles insignificantes. Haciendo esto, imitamos a los fariseos. Cuando hacemos de las películas la prueba de la vida espiritual, somos culpables de sustituir una moralidad vaga por la genuina. Hacemos estas dos cosas para oscurecer los asuntos más profundos de la justicia. Dice esto, cualquiera puede evitar ir al cielo. Esto no requiere de mayor esfuerzo. Lo que es difícil es controlar la lengua, actuar con integridad y mostrar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Imponerle mandamientos extras al pueblo de Dios, a los que ya han sido puestos por Dios en su santa ley, eso es no amar al pueblo de Dios. Imponerle mandamientos al pueblo de Dios, de los que ya están dadas en las Escrituras, es impedirle al pueblo de Dios ser santos como Dios es santo. Amados hermanos, despojémonos entonces
y más bien avancemos en pos de la santidad. Imitemos a Dios en la santidad. Pero la pregunta clave es, ¿cómo? Pastor, ¿cómo imitamos a Dios en santidad? Yo he escuchado, pastor, muchos sermones acerca de esto, pero ¿cómo imitamos a Dios en la santidad? ¿Qué hemos de hacer la iglesia? ¿Qué hemos de hacer los creyentes para cumplir nuestro llamado a ser santos? ¿Dónde podemos encontrar la guía, hermano, para ayudarnos? Y la respuesta para muchos va a ser algo sorprendente. Éxodo 31, versículo 18 dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Pastor, ¿eso qué tiene que ver con la respuesta? ¿Qué es lo que estaba escrito en esta tabla? Los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, la expresión del carácter santo de Dios. ¿Y en qué se resume, mis hermanos, esta ley moral de Dios? En 2 mandamientos: amar a Dios y segundo, amar al prójimo. Entonces, ¿cómo he de ser santo? Como Dios es santo, amando a Dios y amando al prójimo. ¿Cómo imito su santidad? Está expresada en los 10 mandamientos. ¿Y qué me dice ella? Amando a Dios y amando al prójimo. Ahora bien, surge otra pregunta: ¿cómo amamos a Dios? ¿Cómo amamos al prójimo? Y la respuesta es: mira los 10 mandamientos. Ahora, el desafío es, hermano, ¿usted la conoce? Amado hermano, ¿usted conoce realmente la implicación de cada mandamiento? Por ejemplo, ¿has meditado tú en el 4º mandamiento cuando viene a tu mente: voy a faltar al culto? ¿Tú meditas en el 8º precepto del Señor cuando viene a tus manos un negocio ilícito? ¿Tú has meditado en el 4º mandamiento cuando te debates en entregar mi tiempo o no a esta actividad? ¿O cómo es que Él desea ser adorado? Acude tu mente a la ley moral. Ahora, alguien dirá: pastor, pero ir a ello es volver a la ley. Nunca vuelvas a la ley. Esto lo hemos ampliamente ya enseñado en la carta de los Gálatas. Nunca vuelva a la ley para justificarte. Nunca vuelva usted a la ley para buscar aprobación para salvación de parte de Dios, porque ese no es el rol de la ley. Nadie será justificado por la ley. Nadie será justificado por guardar perfectamente la ley. La ley está para mostrarte lo pecador que tú eres y que tú veas la necesidad de un Salvador. Ir a la ley para buscar justicia, es condenarte a ti mismo. Sin embargo, cuando un creyente ya es justificado en Cristo, Cristo nos devuelve a la ley, porque ahora, capacitados por su Espíritu, podemos gozarnos, nos deleitamos y podemos cumplir la ley. No perfectamente, pero sí sinceramente. Ya no para
pasaje que hemos estudiado largamente en la escuela bíblica. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley. Pastor, ¿qué ley? ¿La civil, ceremonial? La ley moral. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y no pongáis por obra. Así que nunca ha sido el propósito de Dios quitar su ley moral, quitar los 10 mandamientos o que olvidemos los 10 mandamientos. No, mi hermano, antes bien Él los ha escrito en el profundo del corazón del creyente. Y Él a los creyentes les hace andar en ellas por el poder de su Santo Espíritu. Y eso, hermano, es imitar la santidad de Dios. Te pregunto, hermano, ¿puedes tú entonces definir los 10 mandamientos sin temor a equivocarte? ¿Tienes tú, mi hermano, grabado en tu mente los 10 mandamientos? Ahora, aclaro, la vida del creyente no se trata de conocer la ley de memoria, sino de ser hacedores de ella. Pero ¿por qué hago esta pregunta? Porque si tú me respondes, bueno, pastor, sí, casi que lo sé, o lo sé a medias, o me sé algunos, lo que demuestra esa respuesta es que en el tiempo que usted ha llevado su vida en la fe, no ha meditado lo suficiente en ellos. Ahí está la respuesta entonces a la fragilidad de tus convicciones. Yo de verdad siempre me pregunto, cuando algún creyente viene con algunas dudas, si debe venir o no al culto o faltar por alguna otra actividad. Yo me pregunto, ¿no ha meditado o no conoce acaso él lo que expresa el cuarto mandamiento? Aquel mandamiento que denota que Dios es el Señor soberano del tiempo del hombre. Este mandamiento que nos obliga diligentemente a atender, a santificar y guardar el día del Señor, con toda la vocación y estado de vida que la providencia del Señor nos ha puesto, y velar con mucho cuidado en cada oficio, con cuidado y conciencia, que se debe hacer en el día del Señor. Guardar el día del Señor es una de las reglas eternas que Dios ha revelado para la conducción de toda la humanidad. Es una regla que muchas iglesias y aún naciones sin Biblia han ignorado o han descartado, al igual que otras tantas reglas, y viven finalmente bajo una estela de paganismo y superstición. O cuando me preguntan, pastor, ¿debo entrar en ese negocio que es medio ilícito, pero voy a ganar mucho dinero y podría ofrendar más? Y yo me pregunto, ¿no ha meditado en aquel mandamiento que nos dice que el respeto del gobierno, de los afectos, es mediante la fijación de límites que ha dado el Señor en cuanto a nuestros deseos por las cosas del mundo? El octavo mandamiento, no hurtarás. No ha meditado él que no podemos excedernos de la buena providencia de Dios que nos ha designado, cayendo mucho en el amor por el dinero. O sea, no ha meditado en la ley moral. Así que, hermano, el hecho de que no conozca usted aún los 10 mandamientos y la implicación de cada una de ellas y su alcance, es una muestra que usted
a Dios imitamos pasiblemente en cuanto al amar cuando vemos su ley moral, cuando vemos los 10 mandamientos. Así que, ¿quiere usted, mi hermano, de forma práctica ir en pos de una vida santa? Deje la idea romántica, deje la idea etérea de simplemente decir separación del mundo. Santidad no es una idea poética, mi hermano. Santidad sí, es separación del mundo, pero ¿a qué? A la cosmovisión, a sus preceptos, a sus leyes. Y no para seguir luego haciendo lo que bien me parezca, sino ahora someternos a un precepto mayor y santificante, a una cosmovisión santificante dada por la ley moral de Dios. Conozca, mi hermano, la ley moral del Señor. Estudie con mucho anhelo la ley moral del Señor y luego medítela y luego trate de imitarla y luego aplíquelo a su vida. Solamente conociéndola bien usted podrá amar a Dios y amar realmente a su prójimo según los términos de Él. Y luego Pedro nos habla de vivir conforme a lo que confesamos. 17. Y si invocáis, dice Pedro, por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Bueno, mal haríamos nosotros si pensamos que Dios es indulgente con nuestros pecados porque ya somos creyentes. Porque ya fuimos justificados, Él es indulgente con nuestros pecados. No, mi hermano, no basta solamente con confesar o profesar que Dios es tu Padre cuando no lo es. Veamos una situación que es triste, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra que hay personas convencidas de que eran hijos de Dios, convencidas de que eran pertenecientes al pueblo de Dios y tristemente no lo eran. Malaquías 1, versículo 6. Dice ahí la Escritura: el Hijo honra al Padre y el siervo al Señor. Si pues, mira la demanda del Señor, si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos hecho esto? Hombres sacerdotes religiosos que pensaban que eran parte del pueblo de Dios, que decían que era su Padre y su Señor, Dios les demanda: si yo soy su Padre, entonces ¿dónde está mi honra? Si soy el Señor, ¿dónde está mi temor? O sea, acá la idea es: invocas a Dios como tu Padre, muy bien. Si Él es tu Dios, ¿dónde está su honra? ¿Se ve? ¿Dónde está tu temor cristiano a Él como Señor? ¿O es que tú aún te mantienes en una vida de fornicación, por ejemplo? Es decir, en una entrega a una vida sexual sin matrimonio. No honras a Dios. Estás en abierta rebeldía con el Señor. ¿Dónde está, cristiano, su honra en el día del Señor? ¿Dónde está su honra en el tiempo entregado domingo tras domingo? ¿Dónde está su honra cuando tú desistes vivir la doctrina de la comunión con los santos? ¿O será que hay mejores cosas allá afuera? ¿O hay algo mejor allá afuera para ti que estar expuesto a lo que el Señor dispensa domingo tras domingo? ¿No estás entonces honrando a Dios? ¿Dónde está su honra
materiales? ¿O es que, como algunos piensan, creen que el uso del dinero, por el hecho de que aquí no se habla de dinero, no está regulado por la Escritura y Dios te ha dejado al albedrío humano sin dirección acerca del uso de él? Mateos 3, 7 al 10 también dice algo que es triste. Al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Bueno, uno puede decir muchas cosas, pero si uno no manifiesta el fruto del Espíritu, que viene como consecuencia de una confesión, deberá examinar su fe. Deberá examinar qué está pasando con él. Porque si solamente, hermano, es una fe superficial, en algún momento llegará el tiempo en la que seremos juzgados. Todas nuestras obras, mis hermanos, van a ser juzgadas. Y repito, por supuesto que no hay condenación para los que están en Cristo. No serás condenado, pero tus obras sí pesarán en el día del juicio, que es para todos. Las obras, esto lo hemos explicado ya, no son para salvación, pero hacen parte de la fe verdadera. Y los que son del Señor, le llegará la disciplina para preservarles en el camino. Hebreos 12:7, un versículo que hemos leído acá muchas veces: si soportáis la disciplina, Dios os trata, ¿cómo dice, hermanos? Como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, el hecho, hermano, de no contar con la disciplina de Dios cuando fallamos es una muestra de que no se es hijo. Examinemos nuestra fe, mis hermanos, a la luz de la Biblia. No se engañen. Y si por la gracia de Dios usted reconoce su lejanía, que es un hijo de desobediencia y no un hijo de obediencia, venga a Cristo en fe y arrepentimiento. ¿Cómo aplicamos estos pasajes, mis hermanos? Este pasaje, hermanos, nos muestra de forma práctica, nos muestra la vida en santidad en su máxima expresión. ¿Por qué debemos ser santos? Y Pedro no da mucha vuelta. Pedro no hace tantas vueltas teológicas, da una respuesta directa: porque Él es santo. Es una de las cualidades del carácter de Dios que más vemos a lo largo de toda la Escritura. Y por tal razón, hermano, hay que ir en consonancia a ese atributo de Dios. No olvide, hermano, que el contexto de la carta de Pedro es animar a creyentes que estaban sufriendo, que estaban padeciendo. La santificación, mi hermano, trae resultados. Y uno de ellos, al cual está apuntando el apóstol Pedro, es que podemos experimentar verdadero gozo y verdadera felicidad al compartir el gozo y la felicidad de Dios en el marco de la santidad. Ese era el propósito de Pedro. La santidad nos provee gozo, nos provee felicidad. Finalmente, hermanos, si ser santo es vivir conforme a sus preceptos,
a sus mandamientos, alguien podría decir que es un pesar cumplir la ley. Pastor, la ley me parece retrógrada, me parece anticuada. O examínate, amado hermano, examínese si eso está en su mente. Porque el Salmo 19, 8, 10 dice: los mandamientos de Jehová, ¿cómo son, hermanos? Son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y la que destila el agua. Señor, te agradecemos por tu palabra expuesta el día de hoy. Esta porción, unida a la anterior, nos ha mostrado que la salvación tiene aristas que muchos aún no hemos explorado, que algunos aún no comprenden. Es un privilegio porque viene de ti, pero también tengo una responsabilidad en el marco de mi santificación. Ayuda, Señor, a la iglesia, ayuda, Señor, a los creyentes de esta congregación a vivir en esta cosmovisión de una vida santa. Y esto implica acercarnos a tus preceptos, a la ley moral, conocerlas, ver la implicación y filtrar toda cosmovisión a través de la ley moral que expresa el carácter santo tuyo. ¿Qué es ser santo? Es imitar tu carácter. ¿Y dónde está él expresado? En la ley moral. Guíanos, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús.